Hola a todos, este es David Crosenti, gracias por estar conmigo en este podcast. Como sabrán, esta semana hay un escándalo, digamos, es como una especie se ha hecho viral el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las Naciones Unidas, donde él dice tajantemente: no existe un pueblo escogido. Israel ni Estados Unidos son pueblos escogidos por Dios. Y eso fue como un balde de agua fría, digamos, para la comunidad internacional que ha tenido muchas ganas de decir esto, pero Pedro tomó la iniciativa y lo hizo de manera bastante elocuente, lo hizo de manera bastante inteligente y lo hizo de manera bastante fuerte y autoritaria. Pero él dijo algo que está resonando todavía en el mundo, en la campana del mundo, ¿no? Y es esto precisamente: es Israel el pueblo escogido por Dios, ¿no? Y bueno, bienvenidos a este episodio. Hoy quiero compartir una reflexión crítica sobre esa creencia que ha marcado profundamente la historia de la religión, ¿no? La idea de que existe un pueblo específico que sería el único escogido por Dios, ¿no? Esa noción que ha tenido peso enorme en la espiritualidad, en la política y hasta en las guerras. Pero ¿es realmente coherente pensar con lo que sabemos apenas de Dios, de la fe y del mensaje universal del Evangelio, creer que existe un pueblo escogido por Dios? Bueno, la idea de exclusividad realmente nació porque ese pueblo, que se llama el escogido por Dios, escribió los textos sagrados que narran esa relación con Dios. En esos relatos, ellos se definen a sí mismos como llamados, protegidos y distinguidos, entre otros, ¿no? Era una manera de afirmar su identidad en medio de los imperios hostiles, ¿no? En aquella época. Era como una estrategia de supervivencia cultural y religiosa. Pero lo que sirvió como identidad para un pueblo antiguo, obviamente no puede convertirse en una verdad absoluta para toda la humanidad miles de años después. Es decir, este argumento, ¿no?, de que ellos son el pueblo escogido por Dios está escrito en la Biblia, digamos, y específicamente en la Biblia hebrea y en los profetas. ¿Y quién escribe la Biblia hebrea y quién escribe los profetas? Precisamente ellos mismos, que se acreditan la etiqueta de ser los escogidos por Dios, ¿no? Ahora, me parece bastante atrevido de parte de Israel desde esa historia hebrea, ¿no?, de declararse de esa manera, porque no encontramos un documento religioso o sagrado de otra cultura que también se atribuyan eso, digamos. No existe ese nivel de arrogancia y de soberbia en otras culturas que también escribieron cosas como estas, atribuyéndose ser un pueblo escogido, como que tenían una cosmovisión bastante distinta a lo que el pueblo de Israel pensaba. El Popol Vuh, por ejemplo, los grandes libros de los sumerios, la información que tenemos de los sumerios, que es muy poca, tampoco se atribuyen ellos ser el pueblo escogido por Dios. Pero los hebreos sí, digamos, ellos sí se atreven. Así lo sostienen hasta el día de hoy. Ahora, hay varios argumentos aquí que se juegan, ¿no? La primera cosa que hay que preguntarse, digamos, es si Dios es el creador de todo y de todos, no puede amar y escoger a un solo pueblo por encima de los demás, ¿no? Aunque el libro de Génesis declara que, si ustedes recuerdan, que toda la humanidad fue creada a imagen de Dios.
De hecho, los profetas mismos de los libros hebreos hablaron de un Dios que se relaciona con todas las naciones, con otras naciones. El mismo Jesucristo rompió barreras. Él habló con samaritanos, con extranjeros, anunció el reino de Dios para todo el mundo. De hecho, Pablo, que se fue un poquito más al extremo, el apóstol Pablo, él dijo que ya no había ningún judío ni griego. Y de hecho, él plantó a Israel como un pueblo que realmente había perdido la visión, había perdido el llamado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la misma Biblia de alguna forma contradice, ¿no?, esta postura arrogante de Israel de creerse el pueblo escogido por Dios. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos, ¿no?, en este escenario? La primera posibilidad que tenemos es que supongamos, ¿no?, que Israel haya sido el escogido por Dios. Dado esa posibilidad, realmente nos pone en una situación teológica bastante complicada, porque si Dios escoge gente, si Dios escoge pueblos, pues escogió lo peor, digamos. escogió lo más malo, digamos. Y eso pues dice mucho acerca de la capacidad de juicio de ese Dios, digamos, ¿no? En segundo lugar, podemos decir que posiblemente sí Dios haya escogido a ese pueblo, pero no a este Estado de Israel que conocemos hoy en día. De pronto el pueblo de Israel desapareció hace millones de años, o miles de años, perdón, y lo que tenemos hoy en día es un Estado de Israel que son gente que vino de Europa y fundó un país en el año 48, 47, y que probablemente son gente que está usando la marca, digamos, la marca de Israel como para poder sacar ventaja de eso, ¿no? La otra opción que hay es que realmente ese Dios sea otro Dios. Puede ser que sea el escogido del Dios de ellos, ¿no?, pero no el del Dios del universo. Es decir, las posibilidades son infinitas. Puede ser que tampoco, y la otra posibilidad es que no, que Dios no escoja gente, que ellos no hayan sido los escogidos y estén suplantando el espacio de toda la humanidad, que sería algo totalmente peor, digamos, si ustedes lo ven bien. El hecho de que ellos digan nosotros somos los escogidos y lo vamos a imponer a la brava, digamos, que no suena raro y que no suena tan loco esto que estoy diciendo, es que ellos a la brava estén tratando de imponerse sobre el mundo como el pueblo escogido, cuando realmente no lo son, digamos. Es decir, ellos se están inventando y ellos, quién sabe qué Dios, ellos están utilizando para poder postularse como los escogidos, ¿no? Esto realmente nos pone a nosotros a pensar en varias cosas, ¿no? Que de pronto Dios no tiene nada que ver con esto. Son ellos, son los que están creando toda esta narrativa, y el verdadero Dios, el Dios que todo lo puede, el arquitecto del universo, la energía pura, el amor más grande del universo, no tiene nada que ver con esto realmente. Y si tuviera que Dios escoger algo, yo creo que Israel no sería la primera, o por lo menos este Estado de Israel no sería la primera opción, creo yo, de Dios, ¿no? La otra cosa es que no podemos negar, digamos, que esto ha sido una guerra teológica, política de años. Cuántas guerras, cuántas tragedias ha sucedido por este enunciado de ser el pueblo de Dios. Hoy en día todavía sabemos de naciones, por ejemplo en Latinoamérica, que apoyan a Israel a ciegas, porque creen que el que bendice a Israel va a ser bendecido, digamos, aun cuando estos países siguen empobrecidos, digamos, como es el caso de Honduras, digamos, que es un país que cree a pie juntillas y a ciegas que Israel es el pueblo bendecido por Dios, y siempre los ha apoyado, pero desde que existe Honduras es un país pobre y miserable, digamos, ¿no? Entonces no hay una congruencia entre la creencia y la realidad, digamos. Por otro lado,
es importante saber que hay lecciones que tenemos que aprender de esta situación. Y la lección que tenemos que aprender es darnos cuenta que hay peligros cuando uno se cree el escogido de Dios, digamos. Hay peligros muy fuertes. En primer lugar, entender que no puede haber una supremacía religiosa y nacionalista, digamos. Creer que Dios respalda solo a un pueblo para despreciar a otro. De ahí nacen las guerras, de ahí nacen las discriminaciones, los abusos, digamos. ¿Con qué derecho Israel puede bombardear a Palestina como a su antojo, digamos? Eso solo nace un corazón perverso, digamos, y diabólico. Y eso sucede en los peligros de tener esa idea de una nación exclusiva, ¿no? Por otro lado, o sea, se distorsiona el mensaje espiritual. El evangelio es buena noticia para todas las personas. Convertirlo en una bandera nacional contradice el amor universal de Dios, digamos. Por otro lado, la ceguera moral, cuando una comunidad cree que tiene un favoritismo divino y que Dios está a favor de él, y de esa nación deja de cuestionarse, se vuelve arrogante y pierde la capacidad de reconocer sus propios errores, ¿no? Así que bueno, hay lecciones que aprender de esto, ¿no? La primera lección que tenemos que aprender de esa arrogancia israelita o de esta nación del Estado de Israel, es la primera lección que tenemos que aprender es que la elección siempre es para servir y no para dominar a otros, ¿no? Independientemente si Israel fue el escogido o no de Dios, realmente a esta altura del partido nos damos cuenta que es una nación arrogante, soberbia, que a punta de armas se ha hecho millonaria y a punta de la caridad y de presentarse como el pueblo escogido de Dios ha levantado gran cantidad de dinero y gran cantidad de recursos para poder sostenerse. Por otro lado, hay que entender que Dios trasciende fronteras. No hay una nación, una cultura, un pueblo que encierre a Dios. Decir que Dios está encerrado en la caja de una bandera como la de Israel es una idiotez, ¿no? Es una estupidez y no podemos encerrar a Dios en una cultura que aunque interesante, no tampoco representa todo lo interesante del mundo y del planeta, ¿no? La gracia de Dios sobrepasa los límites geográficos y los límites políticos, ¿no? Por otro lado, hay que entender que la fe madura siempre nos llama a la humildad, ¿no? Siempre nos llama a la humildad. En lugar de reclamar privilegios espirituales, más bien estamos llamados, invitados a practicar la solidaridad, la hospitalidad, el amor sin fronteras. Quiero decirles personalmente, yo estuve en Israel con mi madre. Y no quiero decirlo con arrogancia, pero realmente nos pareció un lugar rico, hermoso. No hay gente caminando en sandalias, ni por las calles, ni arriando ovejas. No. Estamos hablando de una nación completamente rica, sí, muy soberbia, arrogante, racista. Personalmente no me dio no me dan ganas de volver. Y concluyo con esto, ¿no? La idea de que hay un único pueblo escogido por Dios no pasa el examen profundo ni teológico ni moral. Dios no pertenece a una nación. Dios no le pertenece a una etnia ni a una cultura. Más bien, lo que la historia revela es que si hay un Dios, ¿no? Es que este Dios escoge comunidades, personas en cada generación, en cada lugar para reflejar su justicia y su amor. Y eso significa que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, podemos ser parte de ese llamado de ese Dios, ¿no? Porque si hay algo que nos enseña la fe, es que Dios no tiene favoritos. Dios nos abraza a todos. Por esa razón es importante entender que aunque nos han dicho que existe un pueblo exclusivo, un pueblo que afirma ser el único escogido por Dios, ¿por qué lo creen? Porque ellos mismos escribieron el libro que así lo declara. Pero ¿puede el creador del universo, el arquitecto del universo, tener favoritos? ¿Puede el Dios de toda la humanidad reducirse, o mejor dicho, reducir su amor a una sola nación, a una sola bandera? Obvio, desde el principio la Escritura habla distinto. Todos fuimos creados a imagen divina.
Todos llevamos la chispa de lo eterno en el alma. Los profetas y los mismos profetas hebreos anunciaron que las naciones vendrían juntas. Jesús mismo rompió las fronteras, ¿no? Habló con los extranjeros, a los despreciados, anunció un reino para todos. Pablo lo resumió con mucha claridad. Él dijo, no hay más judíos ni griegos, todos somos uno. Así que creer en una nación exclusiva es muy peligroso. Aumenta la supremacía, justifica guerras en nombre de Dios y ciega el corazón con orgullo religioso. La verdadera elección nunca fue para el privilegio, siempre fue para el servicio. Y si Dios escoge pueblos, comunidades y personas, pues nos escoge a todos, ¿no? Para hacer luz, para sanar, para reconciliar. Dios no le pertenece a una sola bandera, a una sola nación. No se encierra en un solo templo. Dios no está en un solo lugar. No se limita a una sola nación. Dios camina con todos los pueblos y Dios abraza cada cultura. Dios habla con todo, habla en todos los idiomas. Así que Israel no puede ser el único pueblo elegido, si es que existe tal cosa, porque el amor divino, digamos, del Dios del universo es demasiado grande para ser exclusivo, ¿no? Así que la elección de Dios, yo creo que si Dios tuviera que elegir, es una elección universal, debería ser una elección incluyente, ¿no? Dios nos alcanza a todos, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque Dios no tiene favoritos. No existe tal cosa. Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias por escucharme y espero que nos veamos pronto. Bye. Me verás volar por la ciudad de la furia.